¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, preocupado con todas las novedades que se han producido hasta hace solo instantes. Exactamente. Bueno, y para hablar de estos temas estamos ahora con Diego Pomareda. Él es un abogado constitucionalista que nos va a ayudar a entender o esclarecer mejor cómo se está desenvolviendo esta crisis. Buenas noches. Buenas noches, Maite. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo está? Encantado de estar aquí. Bueno, hagamos una actualización en la situación hoy día, cómo ha evolucionado. Hemos visto que hay una corriente dentro de la opinión de la Junta para suspender a la fiscal Benavides. Hemos visto también unos comunicados del Ministerio Público sobre se van a paralizar los sistemas informáticos, en fin, ¿qué está pasando? Sí, primero es lamentable lo que viene pasando el país. Los diciembres son particularmente difíciles en los últimos 5 años y esto debilita la institucionalidad de la Defensoría, del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público, pero concentrándonos en la Junta Nacional, ¿no? Ellos han anunciado hace un par de días que van a iniciar un proceso, digamos, disciplinario inmediato. Eso significa que hay un proceso que se evita la parte preliminar, es decir, la parte de investigación, y como ellos aducen que hay actos que están vinculados directamente con flagrancia o actos contundentes que puedan llegar a demostrar que hay una evidente falta grave, bajo esas circunstancias, la Junta inicia este procedimiento rápido, expeditivo. Entonces, eso es lo que se ha anunciado. ¿Qué es lo que se espera, digamos, en las siguientes horas o en el siguiente día? Que la Junta pueda iniciar una medida cautelar previsional. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente puedan suspender a la fiscal de la Nación mientras se dan las investigaciones, ¿no? Que creo que sería lo más saludable. Y eso, doctor Pomareda, parece que va a ocurrir, porque las fuentes de la Junta Nacional hablan ya de que existe un borrador, ya existe un miembro ponente que habría sustentado esta misma noche ya la suspensión y que tendría justamente ya sobre esa base que convocarse, entiendo, a Patricia Benavides en las próximas horas. Es fundamental que se respete el debido proceso en cualquier instancia de, digamos, un proceso de investigación, ¿no? Entonces, como lo que venía mencionando, se ha abierto un proceso disciplinario inmediato, que eso parece muy rápido, muy expeditivo. Y eso es peligroso porque no le da un espacio a la fiscal para que se defienda, para que finalmente pueda demostrar que esos chats no la vinculan, o tal vez sí, pero hay un proceso de investigación. Por eso lo más saludable dentro del Estado de Derecho sería justamente abrir un proceso de suspensión para que la fiscal pueda mantenerse, digamos, siendo fiscal suprema, pero suspendida en el cargo mientras las investigaciones se llevan a cabo. ¿Cuál sería el plazo de Sí, suspensión? el procedimiento es el siguiente. Primero tienen que convocarla a la fiscal de la Nación para que ella dé sus descargos. Esto se llama una audiencia pública, es lo primero. Luego, en un plazo de 5 días máximos, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia tiene que resolver si la suspenden o no la suspenden. Hasta un plazo de 6 meses máximo, hasta prorrogable 6 meses más, es lo que dice el reglamento de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, en breve vamos a tener a un nuevo fiscal que sería escogido dentro de la Junta. Digamos, los fiscales se eligen dentro de la Junta de Fiscales Supremos. Actualmente solamente quedan 3, entonces tendría que recomponerse esa Junta de Fiscales para determinar quién es la persona que va a ser elegida como fiscal de la Nación en caso esté suspendida. Efectivamente, cuando está suspendida, la fiscal de la Nación no podría asumir el cargo que actualmente tiene. Exacto. Pero sí podría seguir ejerciendo como fiscal. Digamos, suspendido, no podría actuar, no podría tener ninguna acción, pero ella sigue siendo fiscal, no está destituida del cargo, no está retirada de la institución, no pierde su condición de tal, pero suspendida. Y para aclarar ahí, la suspensión no significa que es una persona culpable, porque no haya cometido un acto de indisciplina, sino que se paraliza sus acciones mientras se les investiga en relación a estos chats y estas noticias. O sea, tampoco hay un tema funcional, no hay un tema en sí mismo de inconducta funcional, simplemente se la suspende. Se le suspende porque se le está atribuyendo un acto de disciplina grave, como el de estar vinculado a unos chats que tiene un asesor que justamente está supuestamente comprando votos en relación a paralizar investigaciones, ¿no? Eso es lo que se le está aduciendo. Entonces, mientras esta suspensión se da, ella no puede ejercer ninguna función, ningún cargo. ¿Por qué? Lo que dice el reglamento... no participa en la Junta de Fiscales Supremos. El que determina esto es la Junta Nacional de Justicia, que es un órgano autónomo. Claro, pero al suspenderla tampoco tiene voz ni voto dentro de la Junta. No puede tener ninguna acción dentro de la Fiscalía de la Nación y esto tiene una razón clara. El reglamento de la Junta Nacional de Justicia dice que tienen que darse 2 elementos para que se constituya esta medida cautelar. El primer elemento es que se demuestre que la persona en su cargo puede entorpecer las investigaciones, ¿no? Y ella, siendo fiscal de la Nación, teniendo el poder que tiene, tal vez hay una relación de jerarquía, efectivamente podría generar un entorpecimiento de las investigaciones. Y lo segundo es que sea muy probable o que hayan hechos fehacientes que demuestren que ella pueda ser culpable.
Entonces eso tiene que evaluarlo la Junta Nacional de Justicia en su pleno y como usted bien ha mencionado, Ricardo, se requiere un magistrado tutor como el ponente que va a proponer esta medida cautelar y finalmente el pleno de la Junta Nacional de Justicia tiene que determinar si se le suspende o no se le suspende. La doctora Delia Espinosa, que es otra fiscal suprema, pero que está derivada al Jurado Nacional de Elecciones, tendría que también volver a la Fiscalía para formar parte de la Junta de Fiscales y poder tomar una decisión sobre quién reemplazaría eventualmente o temporalmente a Patricia Benavides. Actualmente la Junta de Fiscales en funciones solamente está la Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez y una fiscal suprema más. No estaría porque tiene una función específica, digamos, es como una comisión que está encargada, ¿no?, en otro órgano electoral en este caso. Entonces no podría entrar dentro de esta decisión. Como hemos visto, ¿no? Como han visto ustedes también, se ha pronunciado la Junta de Fiscales pidiendo la renuncia de la Fiscal de la Nación, con 2 firmas nada más, ¿no? Porque son 3. Entonces lo que se está esperando es que haya una recomposición de esta Junta de Fiscales para que se pueda tomar una decisión inmediata sobre la Fiscal de la Nación. Y en paralelo, el congresista Elías Varas ha presentado una denuncia constitucional contra la fiscal. Sí. ¿Esto qué implica? Sí, a ver, una cosa es lo que puede hacer la Junta Nacional de Justicia, que es el órgano encargado de supervisar la función de los jueces y fiscales, un órgano autónomo, que es la parte disciplinaria, y otra cosa muy distinta es el juicio político o las denuncias constitucionales que son iniciadas por el Congreso de la República. ¿Cuál es la implicancia de estas acusaciones constitucionales? Tiene 2 implicancias. Si son por delitos de función, lo que tiene que hacer el Congreso respecto de la Junta, en este caso de la Fiscal de la Nación, tienen que levantarle la protección o la inmunidad que tiene ella como fiscal de la Nación. Es decir, en el Pleno del Congreso se tiene que votar sobre qué delitos se le puede investigar y elevarlo recién a la Fiscalía de la Nación para que pueda hacer sus investigaciones y acusarla ante el Poder Judicial. Y la otra vía, que no es el antejuicio político por delitos de función, sino el juicio político que también se está planteando, es que se le destituya y eso solamente tiene que pasar por el Congreso. Eso se le llama juicio político. ¿Por qué es juicio político? Porque está en la discrecionalidad de los votos de los congresistas, pero tiene un procedimiento también. Va al Congreso, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se le cita, hay un congresista ponente también, se presenta un informe, luego se eleva a la Comisión Permanente y finalmente se termina votando con 2/3 de los votos en el Pleno del Congreso. Con eso se genera una destitución. Incluso se le puede inhabilitar hasta por 10 años en el Congreso, juicio político. Pero lo otro, como venía mencionando, es el antejuicio, es decir, por delitos. Y lo que se hace en el Congreso es levantarle esa inmunidad para que finalmente el Ministerio Público y los jueces puedan procesarla y, de ser el caso, sentenciarla respectivamente. La convocatoria que tiene ella mañana al Congreso de la República es, digamos, para solo informar, no forma parte de estas 2 denuncias constitucionales, ¿no? Así es. Elías Varas y Ruth Luque son los que han presentado estas denuncias constitucionales. Pero por otro lado, la Comisión de Fiscalización lo que ha hecho es invitarla a la Fiscal de la Nación para que ella pueda dar sus descargos, pueda informar a la ciudadanía sobre, digamos, qué es lo que viene ocurriendo. No tiene ningún efecto inquisitorio, sancionatorio, simplemente es que va a informar dentro del principio de colaboración entre poderes. Ahora, los videos que se han visto hoy, que se han filtrado respecto al movimiento que tuvo durante el domingo y el lunes la fiscal, incluso con el fiscal Jara, quien acaba de designar como reemplazante de la fiscal Barreto, y además de los baños, se han encontrado dentro de los residuos las resoluciones de la destitución de Barreto rotas. Es decir, se estaba trabajando durante toda esa noche articulando una serie de acciones. ¿Cuánto abona en contra de la fiscal de la Nación? O sea, todos estos son indicios, o no podemos ni siquiera valorarlos como indicios. Definitivamente cuando uno valora pruebas o valora una circunstancia como esta, tiene que ver, digamos, a qué hora estuvieron, por qué a las 3 de la mañana, por qué, digamos, sin un registro previo, por qué se destituye a Marita Barreto a las 3 de la mañana, justo cuando se le está investigando. Entonces, lo que se hubiera esperado de una fiscal de la Nación es que lo primero que salga a la primera hora de la mañana es decir, niego rotundamente las acusaciones, que se inicien las investigaciones a mis asesores y finalmente rechazar cualquier tipo de acusación. Pero lo que hizo ella fue a las 3 de la mañana justamente destituir a la persona que la está investigando, uno, luego a lo largo del día inicia una denuncia constitucional contra la Presidenta de la República, luego incauta unos libros por los cuales se le había acusado a la Presidenta de plagio. Entonces, esas acciones se muestran una actitud no de querer llegar a la verdad, sino básicamente de estar
de madrugada, entorpeciendo las investigaciones, estableciendo una estrategia para defenderse y sobre todo no enfrentando, digamos, a la ciudadanía, dándole la cara y diciendo qué ha pasado en esas circunstancias. Hasta ahora no hemos escuchado que la fiscal de la Nación diga que esos chats, esos audios o toda acusación que se le hace a ella, digamos, no la vinculan. Yo no he escuchado eso al menos y hubiera sido mejor escuchar eso que verlo en un video a las 3 de la mañana, digamos, viendo quién va a ser el reemplazo de Marita Barreto. A quien tampoco hemos escuchado, o a quienes no hemos escuchado, son a los miembros de la mesa directiva del Congreso, que hasta ahora no han dicho quiénes son los parlamentarios, porque creo que sí lo saben, que han tenido coordinaciones, reuniones, que han recibido su Salvo el caso de Patricia Chirinos, ¿no? Que ha hablado en un medio de comunicación y ha dicho que se ha reunido con más de uno, ¿no? De los asesores. Es verdad que todas las instituciones públicas y los órganos autónomos tienen coordinadores parlamentarios y eso no está mal, porque normal. Finalmente llevan la voz de su sector, llevan ciertas iniciativas, propuestas, pero el problema es cuando se utiliza una función pública como el cargo, por ejemplo, de la fiscal de la Nación, para prometer, digamos, limpiar de procesos judiciales o de investigaciones. Una suerte de lobby, ¿no? Y a cambio, pero una cosa es un lobby, una gestión de interés que es válida y otra cosa es hacer asociaciones ilícitas o tratar de utilizar el poder de turno para beneficiar a terceros y así generar más poder dentro de la institución. Eso es un delito, eso está penado y ojalá que se investigue de la mejor forma porque eso se tiene que esclarecer de todas maneras. Ahora, cambiando a otro tema importante, ¿qué va a pasar con la situación del expresidente Fujimori? Ayer escuchábamos al ex magistrado Blume comentar que lo que va a pasar es que el juez que ejecuta esto tiene que pronunciarse, pero han aparecido también otras interpretaciones que dicen que no. Exactamente, ¿cuál es la situación? A ver, la situación del día de hoy y con la resolución del día de ayer es exactamente la misma situación en la que el expresidente Fujimori ha estado en los últimos años. ¿Por qué? Lo explico. En primera instancia, el Poder Judicial dijo que ese indulto no procedía. En segunda instancia, dijo lo mismo. Pero luego se elevó este pedido para que se valide el indulto al Tribunal Constitucional en el año 2022. Y el Tribunal Constitucional dijo sí, el indulto procede y debería de excarcelársele al expresidente Fujimori. Sin embargo, un mes después, antes de que salga de la cárcel, la Corte Interamericana, a partir de un caso Barrios Altos y La Cantuta, establece un acto para la supervisión de la sentencia y dice que ese indulto que se le dio a Fujimori en particular no se ajusta a los estándares internacionales. ¿Por qué dice esto? Por varios motivos. Primero se dice que Fujimori cometió delitos como el homicidio calificado, secuestro, y que se tiene que ponderar cuál es la sanción que ha tenido él y si la está cumpliendo en gran medida o no. No lo evaluó el tribunal. Lo segundo es si las condiciones carcelarias de Fujimori en Barbadillo ponen en riesgo o no la salud del reo. En este caso se sabe que él tiene atenciones privilegiadas por ser un expresidente y demás. Entonces, lo que dice la Corte es que esa situación de estar en Barbadillo no afecta su salud de manera directa. Y lo tercero que dice la Corte es que si Fujimori quisiera salir a través de un indulto, tiene que pagar su reparación civil y aceptar, digamos, los delitos que ha cometido. Nada de eso ocurrió. Entonces, y además hay que recordar el contexto político, cómo se le da el indulto. Lamentablemente, en el año 2017, al igual que ahora estamos hablando del intercambio de votos, ¿no?, por un favor político en la Fiscalía, lo mismo pasó en el 2017 y eso es claro. Pedro Pablo Kuczynski hizo una negociación política y ofreció el indulto a cambio de salvar su vacancia, ¿no? Entonces, para ir directamente a la pregunta, el Tribunal Constitucional, ¿qué ha dicho? Ha resuelto una aclaración. Eso es un auto, no es una sentencia, es solamente una resolución de 5 páginas. ¿Y qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Primero, que esas aclaraciones que se presentaron fueron fuera del plazo, es decir, improcedentes porque no estaban dentro del plazo, es lo primero. Lo segundo que dijo es que no tiene competencia el Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre un pronunciamiento de una instancia supranacional, de la Corte Interamericana. Y lo tercero que ha dicho, digamos, el Tribunal Constitucional es que no hay nada que aclarar. La sentencia del Tribunal Constitucional del año 2022 es clarísima, que no se ha podido poner en práctica. ¿Por qué? Porque hay una sentencia en ejecución de la Corte Interamericana que prohíbe por los estándares que ya he mencionado. Entonces, para responder la pregunta de manera concreta, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que va a pasar ahora? El Tribunal Constitucional le ha dicho, yo no tengo nada que aclarar a los abogados porque la sentencia del tribunal es clarísima, pero yo se la voy a trasladar al juez de habeas corpus para que él defina si es que excarcela al expresidente Fujimori o no. Entonces, ¿cuál es la base legal que podría tener el juez para sacarlo? Desde mi punto de vista, ninguno.
porque tiene un mandato de la Corte Interamericana que dice que ese indulto es inválido, no se puede aplicar, que no se ajusta a los estándares internacionales por un lado, y por otro lado, el Tribunal Constitucional no ha dicho nada en su última resolución de 5 páginas que se le debe excarcelar, que se debe de inmediatamente retirar al presidente de la cárcel. Cosas que se han hecho sus tribunos, ¿no? Han salido a prensa a decir que el expresidente debería salir de la cárcel, pero eso, digamos, no es válido porque los jueces se pronuncian a través de sus sentencias, a través de sus resoluciones, Claro. a través de sus autos. Lo que da es una opinión personal, más que nada, ¿no? Él puede dar su opinión personal, digamos, es preferible que no la dé porque son jueces imparciales que tienen que finalmente ver causas, que pueden vincular su opinión con lo que van a resolver posteriormente. Sin embargo, los jueces del Tribunal Constitucional tienen que regirse por lo que dicen sus sentencias. Además, no hay que olvidarnos que estas decisiones son colegiadas, es decir, son 4 magistrados que han votado para esta aclaración. Y con el hecho de que un magistrado salga a prensa a decir, bueno, mi opinión es que salga, no representa la Así opinión es, del el colegiado. obvio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con que los jueces estén haciendo activismo político. Porque si bien el Tribunal Constitucional tiene una naturaleza política por cómo se conforma y cómo se elige, cuáles son sus funciones de pacificación, también es verdad que hay que decir que los tribunos no son actores políticos. Claro. Y además tienen... O sea, para cerrar, en conclusión, esto lo tiene que resolver el juez de ejecución del habeas corpus y ahí básicamente tendrá que hacerlo sobre la aclaración y nada más. Así es. Y es un juez de habeas corpus de Ica que tendrá que resolver si, digamos, Fujimori sale de la cárcel o no, pero nuevamente digo que ese juez tiene una barrera internacional, tiene un mandato de la Corte Interamericana interesante. que le prohíbe o no le habilita hacer esta excarcelación. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, doctor Diego Pomareda, muy amable. Encantado, Interesante Ricardo. las reflexiones que ha hecho y sobre todo la opinión. Muchísimas Explicación. gracias. Bien, Sí, amable. muy Encantado. interesante. Bueno, nos vamos a ir al corte y volveremos para hablar, seguimos hablando de temas de integridad, anticorrupción y estará con nosotros el señor Hernán Lanzara. Así sí, conoceremos cuáles son las propuestas que tiene la Cámara respecto justamente a enfrentar la corrupción en el Perú. Exactamente, así que ya volvemos en Diálogo Abierto. Volvemos a Diálogo Abierto por TV Perú para hablar, Maite, sobre un tema que preocupa realmente. 25.000 millones de soles se pierden anualmente en el Perú por corrupción. Así es, y evidentemente no hay mejor contexto, en verdad siempre es un buen contexto hablar de lucha contra la corrupción, Ricardo, pero ahora más que nunca está con nosotros el señor Hernán Lanzara, que es presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima para hablar al respecto. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, gracias por la invitación. Creo que la introducción que ha hecho Ricardo es importante porque 25.000 millones de soles se dice fácil, pero en realidad... ¿Cuánto representa eso? Exactamente, ¿no? a eso me quería referir, ¿no? Con 25.000 millones de soles se podrían haber construido 2 carreteras centrales, ¿no? Para movilizar un promedio de 7.000 vehículos por día. Se podrían haber construido 50 hospitales totalmente equipados o 1.600 escuelas en un país donde el 48% de los edificios dedicados a la educación pública tienen que ser demolidos, no reformados, demolidos. Entonces, esto es algo que a la Cámara de Comercio le preocupa. Primero porque antes que empresarios somos ciudadanos y desde esa perspectiva hemos emprendido una tarea desde hace algunos años de procurar trabajar en el desarrollo de políticas públicas, entre otras, por supuesto, la defensa de la democracia, el libre mercado, la seguridad ciudadana y la formalidad, sobre 2 ejes que consideramos sustantivos, y ahí viene un poco el motivo de la entrevista. Uno de los ejes es integridad y otro es transformación digital, ¿no? Innovación, que es un tema que hemos tratado en el pasado contigo, Maite. Creemos que, si bien como Cámara de Comercio proponemos y defendemos el establecimiento de un espacio adecuado para el desarrollo de los negocios, no puede haber empresario exitoso en un país que no es exitoso. Y desde esa perspectiva estamos trabajando y desde esa perspectiva es que venimos colaborando con distintas instituciones, convocando a distintos actores del país a poder un poco concertar y encontrar vías de solución, propuestas que nos ayuden a salir de esta lamentable lacra que nos ataca desde hace mucho tiempo ya.
Claro, y además hay un programa vinculado a la capacitación, ¿no es cierto? Están trabajando también Sí, para así explicar. es. Entre las cosas que también en la Cámara hemos priorizado es que, si bien trabajamos para todos los públicos, hay tres en particular. Uno de ellos es el ámbito de los jóvenes. Los otros dos son pymes y mujer, ¿no? Mujer emprendedora, mujer empresaria. En el ámbito de los jóvenes, lo que hemos desarrollado desde la comisión que presido es un programa que hemos denominado Semillero para la formación de futuros servidores y funcionarios públicos. Es un programa que ha estado dirigido en su primera edición a convocar a estudiantes de los 2 últimos años de las universidades pertenecientes al quinto superior, con la idea de que si tienen vocación o voluntad de vincularse al servicio público, puedan durante 12 sesiones en las que han participado destacados especialistas y totalmente gratuita, de manera totalmente gratis. Los especialistas no han cobrado, no se ha cobrado el programa, y en estas 12 sesiones 30 participantes, 16 de Lima y 14 de distintas regiones, pertenecientes a 7 universidades a nivel nacional, han recibido formación sobre lo que es el servicio público, las implicancias que tiene, los ilícitos, cómo enfrentar una gestión adecuada, de manera que los recursos públicos, los recursos de todos, que son producto de los impuestos, no vayan a los bolsillos de unos pocos, sino que realmente vayan a salvar y a sustentar las necesidades de la gente más necesitada. Lo que hemos mencionado de alguna manera se podría resumir en el dicho de que la corrupción envilece, la corrupción empobrece, la corrupción mata, y hacia eso queremos atacar. A propósito de corrupción, ¿cuántos se ven afectados ustedes? En donde, por ejemplo, tienen que hacer un trámite de una dependencia pública y hay alguien que les pide algo por abajo, una coima. Bueno, esa es una lamentable situación que enfrentamos todos los ciudadanos, en distintas inclusive oportunidades. Pero parte de encontrar una solución a eso pasa por programas como el que nosotros estamos promoviendo, que no es el único. Hay que reconocer que hay otras iniciativas de otras importantes instituciones que también están apuntando hacia ello. El esfuerzo que se viene haciendo desde el Estado para poder involucrar los temas de valores, educación cívica en la currícula también es importante, pero si no comenzamos de la base, y la base es el hogar, o sea, mientras nuestra cultura siga celebrando la viveza criolla, la trampa, la habilidad del niño que un día llega a la casa de la escuela con el lapicero bonito del amiguito, ¿no? O que viene comentando que se comió la lonchera de la compañerita, o que se salta la cola, o que se copia en el examen. Esas cosas parecen tontas, parecen mínimas, pero al ser celebradas en estos espacios amicales, familiares, van inculcando en las personas, en los niños, esta permisibilidad a estos actos que son en realidad ilícitos y que nos hacen daño, y al final de cuentas podemos hasta terminar siendo actores en ese tipo de iniciativas. Claro, la normalización. Ahora, ha hablado también, señor Lanzara, del uso de la tecnología, y justamente esta semana ha habido un evento en la Contraloría, han hecho una conferencia internacional, y ahí se hablaba de la importancia de prevenir y obviamente ejercer control social, no cuando ya se produjo el acto de corrupción o la inconducta funcional, sino antes. Y ahí usan mucho el asunto de la tecnología porque permite justamente informarse, hacer Dices bien, o vigilancia. sea, creo que la perspectiva en todos los ámbitos, tanto en la Contraloría como en la Secretaría de Integridad Pública, que está haciendo un gran trabajo, tengo que mencionarlo, así como el de la Contraloría, es de pasar a la prevención. Y en la prevención dices bien todo lo que tenga que ver con estas herramientas que permitan transparentar la gestión. O sea, que se pueda saber quién se está reuniendo con quién y para qué objeto, ¿no? Y que no estemos en zonas oscuras, ¿no? El día que se pone la luz sobre las cosas, vamos a poder ser más transparentes. El día que también, por otro lado, y la tecnología puede ayudar perfectamente a eso, se desmonten una serie de regulaciones. El Perú tiene una sobreregulación. En el Perú no necesitamos más leyes ni normas para sancionar a los corruptos. Lo que necesitamos es que haya un cambio de actitud. Y, por supuesto, tratar de disminuir aquellas oportunidades en las que puede haber un acto de corrupción, una coima, un ilícito. Y eso pasa por desmontar la sobreregulación, excesivos permisos, excesivas normas, que lo que hacen es poner la oportunidad para el que quiera incurrir en un acto ilícito. Pero este exceso de permisología, como se le dice, ¿no? Así es. Señor Lanzara,
Y usted hablaba de los jóvenes. Yo quería volver un poco ahí porque son casi el 35% de la población en nuestro Sí, país. un poco más, claro. Ellos que todavía tienen la posibilidad, o creo que tienen la posibilidad de mejorar, de enderezar esta situación que enfrenta el país por la corrupción. ¿Cómo pueden acercarse a ustedes? ¿Cómo pueden sumarse a este voluntariado? Bueno, por supuesto que las puertas de la Cámara están abiertas. La Cámara, además, está compuesta por 10.000 asociados. La mayoría de ellos son pequeñas, medianas y microempresas. Por supuesto, también están las grandes empresas, las grandes corporaciones. Pero entonces nos orientamos precisamente a tratar de inculcar, de promover en estas empresas, que la mayoría son lideradas por jóvenes, estos mecanismos de compliance que les van a ayudar a prevenir, una vez más, los actos ilícitos en sus empresas. Pero también convocamos a talleres, hacemos trabajo con universidades y con otro tipo de instituciones para ir transmitiendo esta filosofía de trabajo, ¿no? Para inculcar una cultura de integridad. Y en este tema también se está trabajando una iniciativa que seguramente un poco más adelante podremos compartir con ustedes si nos dan el espacio, de que es la Cámara del Futuro, donde estamos apostando por el trabajo con jóvenes. Y aunque no sean socios de la Cámara, pero que sí sean jóvenes que ejerzan cierto nivel de liderazgo y que quieran trabajar para desarrollar tecnologías, innovar o establecer emprendimientos o startups que nos permitan al Perú no solamente tener primeros rankings en número de muertos por la pandemia, ¿no? Sino en también llegar a otros niveles de preeminencia a nivel continental. Ojalá así sea, ¿no? Y es importante que obviamente una institución gremial, Ricardo, obviamente se preocupe por esos temas, porque en efecto en el acto de corrupción hay dos partes, ¿no es cierto? Una que, claro, y evidentemente, lamentablemente vinculada con las instituciones públicas. Tendría que haber pues integridad en ambos lados, pero es sobre todo fundamental en el sector empresarial. Pero ahí, Maite, ¿no? permíteme complementar lo que mencionas. Estuvimos en un foro en la Cámara sobre integridad y lucha contra la corrupción y tuvimos un segmento dedicado a descentralización y corrupción. Y nos comentaba Fernando Sillonis, por ejemplo, que fue uno de los dos exgobernadores que nos acompañaron, el otro fue Jean-Paul Benavente, que si algo a él le ayudó a ser exitoso, si se puede decir así, en su gestión en la región, fue que Servir le proveyó de los profesionales probos, calificados, para poder llevar adelante la gestión. Creo que tenemos que apostar más por la meritocracia. Y eso pasa inclusive, si podemos estirar el concepto, a quienes elegimos. O sea, los electores también tenemos que tener una responsabilidad de ciudadanía de informarse y saber a quiénes vamos a elegir, porque al final de cuentas, quienes los ponemos en esos puestos somos nosotros, los que ejercemos el voto. Así es, muy bien. Así es, muchísimas gracias, don Hernán Ansara. Gracias por el tiempo que nos esta han noche dedicado. aquí Un gusto estar en con la Cámara de ustedes. Comercio. Muy bien, amable. y nos vamos a ir entonces con el corte, ¿no? Volveremos para hablar de políticas y normas del transporte. Y la campaña que se ha lanzado desde el MTC contra el acoso sexual en los buses de transporte urbano. Muy importante, porque si obviamente queremos luchar contra la violencia contra la mujer, obviamente por ahí aparecen estas historias. Así que ya volvemos. Muy bien, hemos regresado con Valeria Obispo, Ricardo. Así es, porque ponle freno al acoso. Así es. El eslogan que se lanza en esta campaña. Y ahí lo estamos viendo. Ella es especialista legal de la Dirección de Políticas y Normas de Transporte Vial. Buenas noches, Valeria. Buenas noches. Exactamente, ¿cuál es el ámbito de esta campaña? Bueno, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la actual gestión, venimos trabajando en cumplir con una de las funciones primordiales del sector, brindar un servicio de transporte seguro, confiable y accesible, ¿no? Dentro de ello estamos lanzando esta campaña de Ponle Freno al Acoso, con la intención de erradicar todos estos actos de violencia que padecen los usuarios de transporte. Lamentablemente el gran porcentaje son mujeres, pero también hemos recibido denuncias de menores de edad, niños, niñas, adolescentes. Valeria, pero jóvenes, ¿no? Porque son entre 13 y 18 años. Yo estaba hace poco viendo el informe que entregaba el Metropolitano, me parece, la semana pasada,
y las cifras altísimas. Así es. Dentro de las estadísticas señala que 7 de cada 10 mujeres son víctimas de acoso. Y cuando hemos hecho estas encuestas, generalmente nos dicen que la primera experiencia de acoso sexual en el transporte público sucedió entre los 13 y 18 años. Menores de edad, adolescentes. Si bien es cierto, la campaña está dirigida a proteger a la mujer, que es la mayor, lamentablemente, reitero, población vulnerable, estamos difundiendo también que la protección debe ir también dirigida a los menores, niños. ¿Por qué? Porque son a veces personas que no pueden defenderse, que tienen temor, se asustan, y ahí, si ustedes pueden ver en el eslogan, dice: todos respondemos por ti. La intención de la campaña no solo es darle herramientas a la víctima, sino también concientizar a la población de que como testigos participemos en la denuncia, en la activación del protocolo. Sobre todo eso, ¿no? Porque necesitas justamente probar que se ha producido el acoso y es un acto que Sí. lamentablemente, hay que decir las cosas, se normaliza a veces, ¿no? Lamentablemente, sí. Es por ello que nosotros como sector estamos promoviendo y difundiendo las políticas que tenemos institucionalmente para erradicar estos actos, con la intención de que también el testigo participe, ¿no? En la declaración exhortamos mucho la empatía, la intervención, porque recordemos que la omisión también es un delito. Claro. Entonces no debemos callar, todos debemos participar. ¿Cuál es el protocolo que se sigue luego que una persona, una joven, en su mayoría, sufre un acoso dentro, un hostigamiento sexual también dentro de una unidad de transporte? El Decreto Supremo 025/2020 aprueba el protocolo de atención ante actos de acoso sexual en el transporte público, y el protocolo se activa con la denuncia de la víctima o testigo. ¿No? Se tiene que comunicar al conductor. El conductor tiene que dirigir el vehículo a un lugar donde pueda identificar a una autoridad, policía, serenazgo, un representante de la ATU, de Sutran, si es que estamos hablando de provincia, para que la víctima pueda formular la denuncia. Obviamente la intención también es aprender al agresor, a evitar que se escape para que se pueda continuar con el procedimiento, y dirigir a la víctima a la comisaría para que haga la denuncia correspondiente con las declaraciones, y también recibir la asistencia psicológica, legal, a través del Centro de Emergencia Mujer. Entonces la presencia, la participación del testigo es fundamental. Es fundamental. La verdad que sí, a inicios de este año tuvimos el caso de un acosador en el Metropolitano, y se pudo detener al agresor gracias a la participación de los testigos, ¿no? Entendimos que lo que nos habían explicado era de que este sujeto había mostrado sus partes íntimas a una pasajera, y uno de los testigos aprendieron al agresor, fue en el Metropolitano, dirigieron a la estación de Alfonso Ugarte, y los inspectores de ATU dirigieron al agresor a la comisaría. Entonces se activó el protocolo y fue fundamental la participación del testigo. Ahora, Valeria, obviamente estas campañas son importantes y necesitamos que se sigan difundiendo, pero hay otras medidas también, digamos, más eficaces, eficientes. En algunas partes del mundo, incluso el transporte público, los trenes o eventualmente los buses, se separan espacios solamente para mujeres y solamente para hombres. Parece extremo, pero es una manera también de salvaguardar la integridad de, por ejemplo, menores de edad. ¿Eso es viable en el Perú? Nosotros como sector estamos trabajando progresivamente en aprobar políticas o lineamientos que puedan, como reitero, dar un servicio de transporte seguro, confiable y accesible, ¿no? Recordemos también que las víctimas de acoso son mujeres, niños y también personas con discapacidad. Hemos recibido también ese tipo de comentarios, de denuncias por parte también de, cuando hemos tenido estos trabajos intersectoriales con CONADIS, y como parte también de las políticas internas, estamos capacitando a los operadores de servicios de transporte, a las autoridades, que también para nosotros es importante no solo difundir la campaña a la víctima, al testigo, al operador, sino también a las autoridades que tienen que dar la atención inmediata a la víctima, ¿no? La semana pasada hemos capacitado a 4 grupos grandes de la Policía Nacional para que ellos puedan conocer el procedimiento y los principios, ¿no? Algo que nosotros exhortamos mucho es respetar o tomar en cuenta que a la víctima no se le tiene que revictimizar, ¿no? Al momento de formular la denuncia. Lamentablemente, a veces nos ha llegado también estas quejas de que se le cuestiona: ¿está segura
de verdad, seguro te ha parecido, a ver, vuelve a comentar lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, el principio de la no revictimización es algo fundamental que se tiene que considerar al momento de recoger la denuncia de la víctima. Y eso se ha capacitado a los policías, por ejemplo, que son los que principalmente reciben las denuncias. Así es, a ellos estamos capacitando también a los inspectores de ATU, de Sutran, a los operadores del servicio de transporte, para que ellos finalmente son quienes activan inmediatamente el protocolo. ¿Cuántas denuncias diarias reciben por estos casos? Estamos actualizando recién las estadísticas sobre ese tema con la Policía Nacional. Lamentablemente son números grandes, pero más relacionado a mujeres. Estamos enfocándonos también en actualizar las estadísticas para menores de edad o escolares, que también hemos recibido este tipo de denuncias. Entonces, estamos en proceso de actualización de las cifras. Ahora, hasta 15 años de cárcel podría tener alguien que de alguna manera se incurre en el tema del acoso sexual. Pero también decías que estaba vinculado a las personas que pueden ser testigos por omisión. ¿Esa situación cómo se da? Para entender. O sea, si yo estoy en un lugar como público, como puede ser el transporte, un bus, en fin, ¿qué pasa? ¿Cómo yo puedo terminar siendo sancionado si es que no denuncio? ¿Alguien otro me tendría que acusar o cómo sería? En realidad, cuando hago mención a la omisión, también es al conductor, porque hemos tomado conocimiento de que hay víctimas que han acudido al conductor, quien es el principal actor al momento de activar el protocolo, y no presta atención. Entonces sí se le puede aplicar sanciones respecto a la licencia de conducir. También si se logra identificar a la empresa de transporte en la que trabaja el conductor, también se le puede aplicar sanciones de acuerdo también a las ordenanzas municipales que se pueden emitir para regular esa situación, ¿no? Eso es importante, todos, que se actúe de manera multidisciplinaria, ¿no? Así es. Nosotros venimos también haciendo capacitaciones a las municipalidades, también a nivel nacional, con la intención de que también se pueda implementar el tema del protocolo de atención ante actos de acoso sexual y regular las sanciones correspondientes de no aplicarse, ¿no? Correcto. Muy importante. Bueno, Una consultita, yo sé, en el tren, en la línea 1, ¿también hay ese tipo de casos? Sí, tenemos conocimiento que lamentablemente este tipo de casos surgen en estos espacios públicos, que es el transporte, y la intención obviamente a través de la campaña es difundir todas estas herramientas que tiene la víctima y nuevamente aprovechar el espacio para exhortar a los testigos que participen, que apoyen a la víctima, porque recordemos que no solo son mujeres adultas que gracias a Dios ahora podemos defendernos, tenemos las herramientas, pero también pueden ser menores de edad que pueden estar pasando por esa situación y que requieren mucho apoyo, ¿no? Tal cual, y nadie está libre. Y nadie está libre. Lamentablemente hay que ser así de crudo, así que podría ser cualquiera. Así es. Cualquier miembro de nuestra familia podría también padecer esta situación. Exactamente. Bueno, ahora sí creo que agradecemos mucho a nuestra invitada. A ustedes también. Y nos vamos a ir a un corte. Así es. Y venimos con lo último de Diálogo Abierto. Nos despedimos. Sí, parte final. Nos vamos, volvemos mañana. Así es, compartan esto en sus redes sociales y como siempre, si les gusta, le dan un like. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao.